Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en la compañía de 13 Costa Rica Televisión. A esta hora inicia la edición semanal de 13 Costa Rica Noticias. Eiser Chacón les saluda. Vamos de inmediato con las informaciones. Con más de 50 mociones presentadas, el diputado social cristiano Pedro Muñoz frenó por completo el proyecto de ley que pretende sancionar a los legisladores si faltan a la probidad. Un expediente que tiene más de 18 meses en la Comisión de Jurídicos y que busca crear el reglamento para retirar las credenciales a los legisladores que falten al deber de probidad, recorría su camino de una buena manera en el órgano legislativo. Sin embargo, en la discusión, en la recta final, el legislador del Partido Unidad Social Cristiano, Pedro Muñoz, presentó más de 70 mociones para entrabar la iniciativa. Muñoz justificó su actuar por algunos términos que él no comparte. Es decir, los diputados vamos a tener una definición y un concepto distinto del deber de probidad que aplica para todos los demás funcionarios públicos. Eso es importante aclararlo. Funcionarios públicos en general, una definición, diputados, otra definición. En cuanto a los diputados y diputadas, deberá pegar su conducta al estricto cumplimiento del deber de probidad establecido en esta ley y en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, en la función pública, ley número 8.422 de 6 de octubre de 2004. Agrega, esta es la parte más interesante porque esta es la parte nueva, es importante que tanto los diputados actuales como los nuevos diputados sepan esto. Están obligados a trabajar por el interés público. Esto obliga a mostrar rectitud y buena fe en el uso de las facultades que confiere la ley. Se abren los conceptos a rectitud. Váyame a decir qué significa rectitud. Rectitud de conformidad con quién. Y buena fe. La diputada del Partido Liberación Nacional, Yorleni León, quien es además una de las proponentes de las alternativas que se estudian en este sentido, lamentó el actuar del diputado social cristiano. Donde perfectamente el diputado Pedro Muñoz pudo haber presentado mociones para hacerle correcciones, tal como él está señalando, o pudo haber buscado a la legisladora proponente, en este caso mi persona, para haber encontrado una posible propuesta de moción de texto sustitutivo como la que existe actualmente ahí. Sin duda, las acciones que hemos visto desde la semana pasada en representación del Partido Unidad Social Cristiana es entorpecer cualquier posibilidad para que esta Asamblea Legislativa pueda regular el tema de la pérdida de credenciales de las señoras y de los señores diputados. León señaló que a pesar de que son pocas las semanas que le queda a este Congreso para trabajar, harán lo posible para ver todas las mociones y sacar el proyecto adelante. Los diputados que estamos completamente a favor de que se legisle en la dirección que hemos señalado, vamos a continuar haciendo todas las acciones necesarias para que este proyecto camine. Será necesario, y esto es una negociación que hay que hacer con los miembros de la Comisión de Jurídicos, el poder establecer sesiones extraordinarias que permitan entonces avanzar lo más que se pueda, entendiendo que a esta Asamblea Legislativa le quedan prácticamente 5 semanas de trabajo. Conocer la cantidad de mociones que ha presentado el Partido Unidad Social Cristiana en la persona de don Pedro Muñoz, pues nos requerirá de un tiempo importante, pero estamos absolutamente anuentes a sesionar cuantas veces sea necesario con tal de conocer esas mociones, dictaminar el proyecto y pasarlo al plenario para que sea votado en primer y en segundo debate. La presidenta legislativa, Silvia Hernández, también respaldó que el Congreso no termine sus funciones sin antes dejar aprobado este proyecto de ley. La propuesta de los diputados de reducir en un 40% el impuesto único de los combustibles no ha caído nada bien en el Ministerio de Hacienda, donde se niegan a apoyar esta iniciativa y piden congruencia a los diputados. Hemos acogido la propuesta de Liberación Nacional de hacer un rebajo de 100 colones a la tarifa de combustibles, tanto en gasolina como en diésel. Además de congelar el impuesto hasta por 12 meses. De igual manera, hemos propuesto que se pueda hacer una extensión de este impuesto por 12 meses a todo el transporte público, autobuses y taxis, particularmente para que el beneficiario sea el usuario final. Con estas palabras, los diputados aprobaron este miércoles un texto sustitutivo que busca la contención temporal del aumento en el precio de los combustibles
con al menos la rebaja de un 40% en el impuesto único a los combustibles y exonerar al transporte público del pago del tributo, cosa que no cayó nada bien en el Ministerio de Hacienda. Y es que las más recientes cifras fiscales revelaron que la recaudación del impuesto único a los combustibles tuvo un aumento del 42% en tan solo un año. En enero, este rubro ascendió a 68.000 millones de colones. Para el jerarca Elian Villegas, el planteamiento está equivocado y generaría un perjuicio para las finanzas del país. La iniciativa que ayer aprobaron los diputados y que están enviando en consulta va en una dirección totalmente errada, porque lo que está haciendo es debilitando el proceso de consolidación fiscal, y al hacer eso va a generar problemas en otros lados, va a generar problemas en temas como tasa de interés, en temas como inflación, tipo de cambio, y finalmente va a perjudicar a quienes pretende ayudar, porque lo que están haciendo con esa moción es meterle una zancadilla enorme a la reactivación económica y al proceso de consolidación fiscal. El ministro de Hacienda también dice que debe haber criterios técnicos para poder corregir este texto y que sea visto en la Asamblea Legislativa. Desde ese punto de vista consideramos que la iniciativa que están revisando los diputados requiere un ajuste técnico, y ese ajuste técnico es absolutamente imprescindible para que no solo sirva en realidad para ayudarle a toda la población, sino además para que no perjudique un proceso que es absolutamente necesario si realmente queremos hablar en este país de un proceso de reactivación económica. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró días atrás que reducir el impuesto único a los combustibles generará un hueco en las finanzas públicas del país. Además dijo que eliminar el tributo dejaría a Costa Rica sin carreteras. Todavía se desconoce cuál será la nueva empresa que ofrecerá el servicio de seguimiento satelital para los privados de libertad que utilizan brazalete. La Contraloría General de la República rechazó las apelaciones de las empresas que participaron en el concurso, que se declaró como infructuoso en el 2021. Ahora el Ministerio de Justicia deberá publicar un nuevo concurso. El 31 de diciembre del año anterior, el Ministerio de Justicia decidió declarar infructuoso el concurso para contratar una nueva empresa que ofrezca el servicio de seguimiento satelital para los privados de libertad. Esto se dio porque las empresas no cumplieron con todos los requisitos. Sin embargo, las empresas apelaron esa decisión, y es hasta ahora que la Contraloría General de la República rechazó las apelaciones, por lo que quedó en firme esa declaratoria. Eso lleva entonces a que el Ministerio de Justicia deberá publicar nuevamente el concurso. Recibimos de la Contraloría General de la República la declaratoria de sin lugar a los recursos de apelación que se habían presentado a la declaratoria de infructuosidad que tuvo el concurso de monitoreo electrónico. Este resultado lo dio la institución en diciembre del año pasado y hemos recibido ya del ente contralor esta decisión. Esto le abre el camino a la institución para lanzar nuevamente el concurso para contratar el nuevo proveedor de monitoreo electrónico. Se habían recibido 4 apelaciones y las 4 fueron declaradas sin lugar. Seguimos adelante a la mayor brevedad posible. Sabemos que este es un proceso importante no solo para la institución, sino también para el país. Por el momento, la empresa de servicios públicos de Heredia mantiene la operación, pero pueden hacerlo hasta el cierre de este año, porque se cumplen los 24 meses para que éste lo haga mediante la figura legal que lo permite el Reglamento de Contratación Administrativa, que utilizó Justicia para que la empresa a la cual se le venció el contrato pudiera continuar con el servicio. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos con más de este resumen semanal de 13 Costa Rica Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Usted se informa con el resumen semanal de 13 Costa Rica Noticias. Esta semana las gasolinas llegaron a su precio más alto en la historia del país. Todo esto producto del aumento en el precio del petróleo y debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, varios servicios y alimentos también experimentaron precios elevados en el mes de marzo. Este jueves se aplicó el cuarto aumento del año en el precio de los combustibles. Se trata del incremento más alto de los últimos 15 años y que lleva a precios históricos el costo de las gasolinas.
De esta manera, el litro de súper tiene un valor de 909 colones, la regular 889 colones y el diésel 845 colones. En tan solo estos primeros 3 meses del año, los combustibles han subido más de lo que se registró durante todo el 2021. Y en general, cada conductor debe pagar en promedio 8.000 colones más para poder llenar el tanque del vehículo. Según afirma el economista Daniel Suchar, el constante incremento que se ha percibido en las gasolinas también se reflejará impactando los precios de algunos bienes y servicios. Todo lo que ha sucedido en los últimos días con el encarecimiento de las materias primas e incluso también el barril de petróleo va a dar un efecto dominó en toda la cadena de valor, puesto que las gasolinas, diésel, combustibles y muchos productos derivados del petróleo los tenemos que consumir y impacta definitivamente en el costo y en el precio final de los productos. Es por eso que hoy estamos sintiendo que todo está subiendo, que existe una inflación a nivel nacional e internacional y que por supuesto el bolsillo de todos nosotros no está alcanzando. Acá es donde tenemos que nosotros pensar muy bien en esa educación financiera, de poder priorizar cada uno de nuestros gastos, cada uno de nuestras inversiones. En el mes de marzo, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, así como también el aumento en el precio del petróleo, se registraron otras alzas, como en el trigo, la harina, el pan, el pollo, los huevos, la carne de cerdo, el arroz, el aceite y las pastas. El economista Federico Rivera indicó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido el principal factor que ha generado un aumento en el costo de la vida y afirma que este escenario se vivirá en los próximos meses. El impacto de la guerra en Ucrania va a afectar significativamente el bolsillo de los consumidores y los costos de producción a nivel mundial, pero específicamente también en nuestra economía. En este caso, el precio del petróleo viene a la alza con precios fluctuantes, pero siempre en aumento, el cual va a tener que las empresas reajustar sus gastos y en los consumidores reajustar su presupuesto familiar. Estamos en una situación compleja, porque los salarios están congelados tanto en el sector público y el aumento en el sector privado pueden tener un aumento del 1.25 contra una inflación casi del 5%. En este sentido, se va a encarecer más la economía, porque recordemos que todos los costos de distribución también se ven afectados por el aumento en el precio del petróleo. Este jueves también entró a regir un aumento de 1.004 colones en el cilindro de gas de 25 libras. Su costo pasó de 10.226 colones a 11.230 colones. El tipo de cambio de dólar sigue al alza y se cotiza en algunos bancos en 671 colones. Los economistas prevén que el dólar continúe subiendo en los próximos meses. La incertidumbre por las elecciones nacionales y el conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado que el tipo de cambio siga en aumento. Actualmente la referencia del Banco Central es de 667 colones, mientras que en ventanilla se puede encontrar en 771 colones. Solo en el mes de marzo el dólar aumentó 20 colones y según los especialistas la moneda se mantendrá al alza en los próximos meses. Las personas que tienen créditos en dólares son quienes se ven más afectados, pues en cuestión de un año han tenido que pagar hasta 8.000 colones más en cada cuota a la entidad financiera. Es importante mencionar que en el caso del tipo de cambio va a aumentar. Tenemos muchos consumidores que están endeudados con tarjetas de crédito y esto implicaría que necesita más colones para poder, en este caso, hacerle frente a esa deuda. El otro momento importante es que vamos a tener también un aumento en la canasta básica debido no a una política de gobierno, sino a un factor externo que tiene que ver específicamente con la guerra. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado y ser, en este caso, muy cuidadoso en el rol de ARECEP, en el rol todo lo que tenga que ver con la Defensoría del Consumidor y el rol del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque con los aumentos pueden haber abusos hacia los consumidores. Los especialistas en economía recomiendan a las personas que tienen créditos en esta moneda y reciben su salario en colones que analicen su caso con un asesor financiero, pues hacer un cambio de crédito de dólares a colones le podría salir más caro.
La última vez que el Banco Central intervino en el mercado de monedas extranjeras Monex para frenar el aumento del dólar fue en noviembre del año pasado. Continuamos con más noticias. Los legisladores de todas las fracciones acordaron rebajar 100 colones al impuesto único de los combustibles, iniciativa que fue aplaudida por los consumidores. Sin embargo, los transportistas externaron su preocupación porque no fueron tomados en cuenta en la exoneración de este impuesto para concesionarios y permisionarios del transporte público. En el marco de la discusión del expediente 22.914, ley para la contención temporal del aumento al impuesto único a los combustibles, la mayoría de diputados acordaron rebajar 100 colones en el precio de los combustibles. La primera de ellas es una disminución en el impuesto cercano a un 40%, son casi 100 colones por litro en gasolina super y diésel. La segunda de ellas es establecerle un techo al impuesto para que no siga aumentando en función, digamos, de los aumentos que se están dando por la crisis sociopolítica. La tercera medida es una disminución del 100% para el transporte público en el impuesto, buses, taxis y también para el ferry o los ferries que existan en el país. Además de esto, una disminución del 100% del impuesto para el sector agrícola y agropecuario. Precisamente sobre este tema, el director ejecutivo de la Cámara de Expendedores de Combustible señaló que nuestro país tiene los precios más caros, pero a pesar de su dinamismo económico, el sector siempre ha estado fuera de la agenda económica del país y más bien se mantiene en una agenda oscura. Aún con los precios elevados, incluyendo impuestos, Costa Rica se mantiene en un nivel de precios bajos, esto por el mecanismo de fijación que se tiene, que es una vez al mes. Esto implica que mientras los otros mercados hacen movimientos semanales, nosotros lo hacemos una vez al mes. El director ejecutivo aseguró que se han acercado a algunos operadores porque han afirmado que podrían renunciar a la concesión. Este tipo de alza en los combustibles, la dinámica, por lo menos en el transporte público, que es transversal a toda la necesidad de movilización que tienen los ciudadanos, implica eventualmente también un golpe, como lo han señalado los operadores, en el flujo de caja, una circunstancia también que hace que pueda reducirse la demanda de los usuarios. Sin embargo, los transportistas hicieron un llamado a los legisladores para que se tome en cuenta en la exoneración de este impuesto para los concesionarios y permisionarios del transporte público remunerado de personas regulados por la ARECEP. Me parece inconcebible que una vez más se vuelva a excluir a la clase trabajadora, al empresario pequeño, al emprendedor, todos los que somos de servicios especiales, llámese transporte de estudiantes, trabajadores y turismo, en este proyecto de ley para exonerar un 40% del impuesto a los combustibles, resulta ser que nosotros no estamos incluidos. Este incentivo perverso está nada más enfocado en el beneficio de los empresarios, no es de los empresarios de ruta regular, no está enfocado en el beneficio de los usuarios ni en el beneficio de la colectividad de todo el ecosistema del transporte público en este país. Esta iniciativa deja exentos del pago de impuestos a los combustibles al transporte público modalidad autobús, taxi y cabotaje regulados por la ARECEP. La rebaja regirá en un periodo de 6 meses, pero podrá ser prorrogada 6 meses más. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Continuamos con más noticias. La Contraloría General de la República realizó un estudio para determinar el nivel de preparación institucional de cara a la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas del SICOP. El estudio determinó que la preparación de las instituciones para enfrentar los procesos es deficiente. Al menos 35 de las 52 instituciones evaluadas no han tomado acciones para gestionar los riesgos que implican los nuevos modelos de gestión. Esta ley, más allá de modificaciones de carácter procedimental, introduce una visión estratégica sobre un nuevo modelo de gestión de compras públicas que pone énfasis en el fortalecimiento de la gobernanza, la planificación, la transparencia y el control, así como la promoción de la competencia y la orientación a resultados y la ética.
Entre otros, los cambios que se introducen amplían el ámbito de cobertura de la ley a toda actividad contractual en que medien fondos públicos. Se crea una rectoría para mejorar la gobernanza, se introduce el concepto de compra estratégica, se establece la obligatoriedad del uso de un sistema digital unificado de compras, se potencia la participación y preparación del mercado para ofrecer bienes al Estado, además se incorporan principios de contratación y otros aspectos adicionales para alcanzar la simplificación. Es por ello que, considerando la relevancia y el propósito de la ley, mediante este informe la Contraloría General pretende generar insumos para la toma de decisiones por parte de las instituciones, ya que en términos generales se determinó que a 8 meses de la entrada en vigencia de la ley, la mayoría de las instituciones analizadas se encuentran en niveles de preparación inicial, básico o intermedio, lo que refleja la necesidad de avanzar en este proceso con el fin de promover mejoras que permitan generar valor público desde la actividad contractual mediante la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, la sostenibilidad ambiental, la inclusividad social y el desarrollo regional. Cambiamos de tema. El miércoles de esta semana circuló un audio donde una mujer se hacía pasar por Karen Olsen, la madre del candidato José María Figueres. En este hablaba mal de él. Este audio fue publicado por un medio de comunicación digital, El Mundo CR, y replicado por otros sitios web. Sin embargo, horas después la nota fue bajada debido a una petición de la familia Figueres Olsen. Mientras tanto, la esposa de José María Figueres, Cintia Berrocal, aseguró que este audio no puede ser de su suegra debido a que ella no se encuentra en condiciones de salud para poder hablar. María, yo creo que se referirá de eso en su momento, pero mi suegra está en una condición muy delicada de salud y ella no puede hablar desde hace muchísimos años. Ella está en una condición muy delicada de salud, se alimenta por vía, entonces cualquier audio que ande rondando en la calle es una manipulación y es parte de una campaña sucia. Porque mi suegra está postrada en una cama y ella no puede hablar hace mucho tiempo. En otras informaciones, esta semana el Teatro Nacional ha recibido la visita de más de 600 personas que con admiración fueron testigos del nuevo soporte metálico de la antigua tramoya del escenario principal. La estructura original tiene 123 años de existencia. Luego de varios meses de trabajo, la pesada tramoya de la bóveda escénica del Teatro Nacional fue reforzada con una gigantesca estructura metálica. Ayer recibimos 623 personas durante todo el día. Vienen grupos de 40 personas, están 30 minutos haciendo un recorrido entendiendo conceptos que para nosotros son muy habituales en el teatro, como la tramoya, como la caja escénica y todo, pero que a la hora de verlos y presenciarlos y pararse en el escenario, para todos es un gran aprendizaje. Entonces así estamos. Ayer empezamos, hoy durante todo el día vamos a tener recorridos y mañana a mediodía también viene y se llena el teatro de esta alegría. Es el único teatro en Latinoamérica con una tramoya híbrida que conserva el patrimonio y a la vez protege a sus colaboradores. Bueno, nosotros invertimos todo lo que teníamos acumulado de nuestro superávit específico que está... su origen es el impuesto de espectáculos públicos y que está destinado específicamente para todo lo que tiene que ver con la conservación del monumento histórico, donde estamos ahora mismo. Entonces, usamos este remanente, lo juntamos y construimos esta obra, que es una obra ingenieril de gran dimensión, con un presupuesto que asciende a $500,000. A partir de la próxima semana, el teatro recibirá también a decenas de personas que deseen disfrutar de sus funciones del teatro al mediodía. La orquesta de salsa La 110 será la agrupación que reinaugure el espacio meridiano del Teatro Nacional. Y estas informaciones también fueron noticia esta semana. Costa Rica elige el domingo en balotaje a su próximo presidente. 3,5 millones de costarricenses están convocados a las urnas para decidir entre el conservador Rodrigo Chávez y el centrista José María Figueres. En los últimos sondeos, Chávez lideraba con algo más de 3 puntos las intenciones de voto, pero al 30 de marzo un 18% de los electores seguían indecisos. Chávez, del partido Progreso Social Democrático, es doctor en economía y ocupó por 180 días el Ministerio de Hacienda del gobierno saliente. Con su lema "Me como la bronca", ha ganado una imagen de disposición a enfrentar los problemas del país.
y aparece esta nueva opción como algo, una esperanza para nosotros los costarricenses, para las mujeres, sobre todo trabajadoras, mujeres que la pulseamos, ¿verdad? Pero la candidatura de Chávez está manchada por la controversia. Con 30 años de carrera en el Banco Mundial, fue investigado y amonestado por ese organismo por conductas de acoso sexual hacia 2 subalternas entre los años 2008 y 2013. Él alega que fueron bromas malinterpretadas por diferencias culturales. Aquí tenemos una escogencia entre un partido de 75 años que a los 75 años de vida partidaria y 67 años de su candidato dice cero tolerancia a la corrupción. Les tardó tanto darse cuenta, pero de verdad tarda tanto darse cuenta que es el peor de los pecados globales del pueblo. Del otro lado está el expresidente centrista Figueres, un ingeniero industrial y consultor que gobernó entre 1994 y 1998 y que busca volver al poder con el lema Experiencia para progresar. Y del otro lado, lo que hay es un paso en falso. Es un señor que habla muy bonito, pero que realmente no tiene ninguna experiencia de gobierno y que no nos sacaría del atolladero en que estamos. Figueres fue investigado, pero no enjuiciado, por presuntamente haber recibido $900.000 en 2004 de la empresa francesa Alcatel, que aceptó haber sobornado a funcionarios públicos para obtener licitaciones. El expresidente se negó a declarar ante la justicia por el caso y volvió a Costa Rica cuando la causa prescribió en 2011. Va a haber un antes y un después con este gobierno, donde vamos a tener progreso con don José María, porque él tiene la experiencia, porque él tiene la capacidad. Ambos candidatos prometen resolver los principales problemas del país, como la deuda externa equivalente a 70% del PIB, altos índices de pobreza con 23%, desempleo y escándalos de corrupción en el sector público. Pero sin mayoría en el Congreso, quien gane deberá negociar con el resto de los partidos para concretar sus planes. Hasta aquí este resumen semanal de 13 Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Los invitamos a continuar con la programación de 13 Costa Rica Noticias. Mañana a las 8 de la noche tendremos una transmisión especial con motivo de las elecciones nacionales para que no se la pierdan. Hasta entonces.